¿Existe alguna relación entre el riesgo y el costo de capital del accionista, de una inversión, de una empresa? Así es, el día de hoy vamos a ver ese tema a detalle y es más, vamos a ver de dónde nace esa relación y cómo se formula a través de la fórmula del KPM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siempre un gusto estar en comunicación con todos ustedes. Estamos haciendo un set list del tema de riesgo y rendimiento o rendimiento y riesgo. Nos basamos en un material muy interesante. El material es un libro de finanzas corporativas. Es un clásico de las finanzas corporativas de Jonathan Berg y Peter de Marzo. Estamos viendo específicamente el capítulo número 10. Aquí está. Y bueno, ya hemos realizado o hemos visto un promedio o hemos hecho ya 3 videitos. Ya estamos por terminar este capítulo, pero no quiero dejar de lado esta parte que es el final casi, pero tiene algo muy importante que nos está hablando de cómo se relaciona el riesgo, aquí está, el riesgo y el costo de capital. Existe una relación, así es, ¿cómo se forma? A través del beta. Este beta, que en este momento todavía no estamos hablando de un beta apalancado o desapalancado, simplemente estamos hablando del beta, ¿no? Y el beta, la primera idea que se nos viene del beta es cuando lo vemos en la fórmula del KPM o el costo de capital de un proyecto o de un accionista, que vendría a ser el costo de capital, que es igual a la tasa libre de riesgo más el beta por la prima de mercado. ¿Qué es la prima de mercado? Es la diferencia entre el rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. O sea, es el plus que consigue una inversión entre tener su dinero con una tasa libre de riesgo y estar en el mercado. Una cosa muy interesante. Para ello estamos haciendo un casito muy bueno, es el caso del cálculo del costo de capital, el ejemplo 10.10. ¿Y qué nos dice específicamente? Usted espera que al año siguiente las acciones de Microsoft tengan una volatilidad del 23%. Eso ya lo tenemos en el Excel porque ustedes saben que todo esto lo manejamos en Excel. Y bueno, las personas que estén interesadas en tener este material, nada, comuníquense con nosotros y ya nos a apoyarlos. Adicional a ello, los invitamos a que se suscriban, a que le den like, a que compartan este material porque estamos seguros que es un material que les sirve mucho a cualquier persona que quiera entrar en un tema de inversiones, a cualquier persona que tenga una empresa o que quiera aperturar una empresa, o a un emprendedor o a un empresario que ya está con la empresa en marcha, y obviamente también para los chicos de pregrado y posgrado que ven temas de finanzas, valorización de empresas, son analistas financieros, analistas de inversiones. Este tema les aseguro que les va a servir de mucho. Bueno, ¿qué nos dice el caso? Usted espera que al año siguiente las acciones de Microsoft tengan una volatilidad del 23%. ¿Qué es volatilidad? ¿Recuerdan qué es volatilidad? La volatilidad es la desviación estándar y una beta de 1.28. ¿Qué sucede cuando nos dice que hay una beta de 1 punto más un número, ¿no? Nos está diciendo que si el mercado se mueve un 1%, esta acción se va a mover 1.28, o sea, va a rebotar más que el mercado. Esa sería la palabra, ¿no? Y que las acciones de McDonald's tengan una volatilidad del 37% y una beta de 0.99. O sea, acá, ¿qué nos está diciendo? Que la beta de esta empresa de McDonald's, si el mercado crece en 1, esta empresa no va a crecer en 1, sino solo en 99, o sea, va a crecer menos que el mercado, ¿no? ¿Cuáles acciones entrañan más riesgo total? Lo vamos a ver. ¿Cuáles tienen más riesgo sistémico? Lo vamos a ver también. ¿Qué es el riesgo sistémico? Es el riesgo del mercado. Es el riesgo que ataca a todas las empresas, ¿no? O sea, no es un riesgo diversificable, no es un riesgo propio de una empresa, sino es de todo el sistema. Si la tasa libre de riesgo es del 4% y el rendimiento esperado del 10%, estime el coste de capital de un proyecto con la misma beta, ojo, con la misma beta que las acciones de McDonald's y el de otro con la misma beta de Microsoft. ¿Cuál es el proyecto con costo de capital más elevado?
o sea, cuál es el más caro, ¿no? Entonces, esa información, miren, acá ya tenemos la volatilidad, o también conocida como desviación estándar, ¿no? Perfecto. O desviación estándar. Nos dice, este es un dato, ¿no? 23 y 37 son datos, ¿ya? Con esa información, ¿yo qué puedo hallar? La varianza. La varianza, en ese caso, la varianza de Microsoft sería elevado al cuadrado, porque en este caso la desviación estándar es raíz cuadrada de la varianza. En cambio, la varianza aquí sería la desviación estándar elevada al cuadrado. El beta, obviamente, que es dato también, 1.28, 0.99, ¿ya? Nos da una información de la tasa libre de riesgo de 4 y el rendimiento de mercado de 10. Obviamente estos dos últimos datos van a ser igual para ambas porque se mueven en el mismo mercado, se mueven en ese caso en el mismo país, la tasa libre de riesgo es la misma, ¿no? Perfecto, entonces vamos a hallar el costo de capital del proyecto con Microsoft, claro, con Microsoft. ¿Y qué nos dice? ¿Recuerdan la fórmula? Aquí está, miren. Aquí está. Costo de capital, tasa libre de riesgo más el beta, su beta por rendimiento del mercado menos tasa libre de riesgo. Perfecto. 11.68. Lo propio vamos a hacer aquí. Jalamos la información. A ver, ¿qué vamos a hacer acá? Y vamos aquí. Y nuevamente, y vamos aquí. Y este también, y vamos aquí. 9.94, ¿no? Entonces, ese sería el costo de capital de este proyecto. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es más elevado? Más elevado, o sea, el costo de capital es más elevado en Microsoft. Y acá hay una cosa bien interesante, que no simplemente nos está diciendo que el costo de capital de Microsoft es más elevado, o sea, es más riesgoso, ¿no? Sino que acá existe, miren, o sea, el riesgo en sí, la desviación estándar, tanto a la derecha o a la izquierda, es menor que en McDonald's, ¿no? O sea, acá vamos a ver una cosa interesante, que no interesa o no es tan preponderante el hecho de que la desviación estándar, la volatilidad o el riesgo sea muy amplio cuando nos veamos que la beta es más fuerte, ¿no? Por ejemplo, acá la beta es menor, es una beta menor y va a hacer que el proyecto tenga un costo mucho más bajo. Acá este beta es mayor a 1, es 1.28 mayor a 1, obviamente el proyecto es más caro, ¿no? O sea, cualquier inversión que hagamos con esta empresa tiene que tener una rentabilidad mínima de 11.68. Bueno, creo que con eso ya terminamos este libro. A ver, ¿dónde estás? Ya. Este casito, justo acá está el caso 1170, 9.9. Ahí está, 1170, 9.9, perfecto. Y bueno, vamos a hablar acerca de la eficiencia del mercado de capitales. Obviamente existe una eficiencia en el mercado de capitales porque todo entra en una misma base del Standard & Poor's 500, ¿no? La eficiencia, ¿cómo se forma? Diversificando todo lo que es todas las empresas con empresas o con activos totalmente independientes. No es que si le pasa algo a A, le va a pasar lo mismo a B. No, no tiene nada que ver, sino que las cosas que le pasen a A, nunca por nunca le va a importar a las cosas que le pasen a B, ¿no? Perfecto, por ese lado creo que ya terminamos. Acá tenemos una entrevista y resumen. Se acabó el capítulo 10, pero que viene. Y bueno, vamos a
Sí, nos queda tiempo, vamos a avanzar un poco de este capítulo, del capítulo 11. ¿Qué nos dice el capítulo 11? Selección de la cartera óptima. Qué bonito tema de verdad, porque ya hemos hablado de un activo, de una acción, y en ese caso hemos visto que hay distintas formas de hallar el rendimiento esperado que pueda tener esta acción. Ahora, esta acción ya la hemos medido, o bueno, se han incorporado nuevos conceptos como la tasa libre de riesgo, el rendimiento del mercado y el beta, ¿no? Entonces, con esta información nosotros ya podemos hallar el rendimiento del activo o del negocio bajo una forma distinta, ya no a través de los precios históricos ni a través de probabilidades, sino de una fórmula mucho más interesante que actualmente la utilizan todos los emprendedores, empresarios, directivos de empresas, ¿no? Que es el KPM, es el modelo KPM, que es la fórmula que les mostré. Entonces, ya este activo lo hemos hecho o hemos hecho que tenga un contacto previo con la tasa libre de riesgo. Hemos hecho también que tenga un contacto con el rendimiento del mercado para ver si esta tasa rinde o no rinde más que el mercado, y eso lo vamos a validar a través del beta, ¿no? Y bueno, ahí ya ese activo quedó. Pero un inversor en sí no solo maneja una acción y la va a medir contra el mercado y contra la tasa libre de riesgo, no. O sea, existe un término muy interesante que es la diversificación. Entonces, cualquier emprendedor, empresario, inversionista va a querer diversificar con el objetivo de desaparecer o mitigar al máximo el riesgo no sistémico, y aceptando solamente el riesgo sistémico con el objetivo de que ese sea el límite de los riesgos que podría tomar, y ese límite le va a generar una rentabilidad, pero ya no de una acción, sino de una cartera de acciones. Una cosa muy interesante. A ver, vamos a mostrar algo interesante acá. El primer tema es 11.1, el rendimiento esperado de una cartera. ¿Cómo se forma la cartera? Aquí lo tenemos, acá en el Excel. Bueno, ya pasamos acá a nuestro nuevo capítulo. Ya está. Entonces, miren, acá hay un casito, lo vamos a... Uy, ¿qué hice acá? Coco le puse. Ya, Coca-Cola. Ya, suponga que invierte $10,000 en la compra de 200 acciones de Walt Disney a $30 cada uno y 100 acciones de Coca-Cola a 40. Cada una, si el precio de las acciones de Disney sube $36, el de Coca-Cola cae a 38. Interesante, porque Disney es una cosa distinta a Coca-Cola. Son bebidas contra el tema del cine, películas, todo ello, ¿no? ¿Cuál es el nuevo valor de la cartera y qué rendimiento gana esta? Demuestre que se cumple la ecuación 11.2 si usted no compra o vende ninguna de las acciones después del cambio de precio. ¿Cuáles son las nuevas ponderaciones de la cartera? Claro, la cartera se va a ir ponderando mientras haya más activos, ¿no? Si hay un activo, va a ser ese activo al 100%. Si hay dos activos, o sea, hay una infinidad de cosas que pueden pasar, porque puede tener el 99% una acción y 1% la otra, 98% la acción A y 2% la B. Entonces, una serie de permutaciones distintas, ¿no? Pero lo importante es saber cuál es la permutación mejor alineada que permite disipar el riesgo y obviamente generar una rentabilidad, ¿no? Entonces ya hemos copiado la información. Acá tenemos las acciones, los precios, los montos, suman los 10,000, y esta es la parte ponderada que recibe cada acción, ¿no? O sea, el 60% está con Walt Disney y el 40% con Coca-Cola, ¿no? Con esto podríamos hallar el rendimiento de estas dos acciones o de esta pequeña cartera. Así es, el rendimiento en ese caso vendría a ser de 10. ¿Por qué? Les explico. Bueno, a simple ojo podríamos sacar lo que es de 10. ¿Saben por qué? Porque miren, acá nos dice, si usted no compra... ¿dónde estás?
Bueno, acá estamos viendo, a ver, claro. En primer lugar vamos a ver la ponderación, ¿no? Entonces con Disney tenemos el 60% y con Coca-Cola el 40%, porque hacemos la multiplicación 200 por 30, 6.000, 100 por 40, 4.000, 60-40 la ponderación. Ahora, ¿cuál es el rendimiento de cada acción? El rendimiento de Walt Disney vendría a ser, en ese caso, el precio, miren, vamos a hallar el rendimiento, ¿no? Precio final menos precio inicial sobre precio inicial. Perfecto. 20%, lo propio con Coca-Cola, sale 5, ¿no? Miren, el rendimiento de este pequeño portafolio, cualquiera podría pensar que es 20 menos 5, 15%, ¿no? O sea, pero no es así. Miren, suma, imagínense, ya gano 20, pero pierdo con el otro 5, 15% la respuesta. No es así. ¿Por qué? Porque no es una sumatoria. Nosotros lo que ahí tenemos que hacer es ver el rendimiento por cada una de las opciones que sale, ¿no? Y bueno, en ese caso vamos a hacer una suma producto. Miren, quiero mostrarles esto. El rendimiento va a ser cuánto rinde y con qué porcentaje, ¿no? Entonces vamos a agarrar este rendimiento con estos porcentajes. Aquí está, miren. Suma producto, el rendimiento por la preponderación o por la ponderación o la parte que corresponde a cada acción. 10%. ¿Qué pasa en ese caso cuando ya varían los precios a 36 y baja a 38? Obviamente la empresa está ganando un rendimiento del 10% y acá vemos, miren que 10% sería, ahora la empresa vale, o la inversión es de 11.000 menos 10.000 sobre los 10.000, ahí está, 10%, ¿no? Perfecto, 10%. Por otra forma también estamos viendo esto. Entonces, en ese caso, la torta se ha partido ya de distinta forma. Acá era de 60, ahora pasa de 65. Y acá era de 40, ha disminuido a 34.55. Aquí, en ese caso, bueno, nos está pidiendo que hallemos la ponderación. Y esta sería la ponderación. El ejemplo 11.2 lo vamos a dejar ahí todavía, vamos a hacerlo en el siguiente caso porque quiero mostrarles el rendimiento y después vamos a pasar a hacer ya no un rendimiento de dos acciones, sino ya vamos a ver un rendimiento de 3 acciones. Acá hay 3 acciones, Norair, Wessair and Texoil. Acá hay algo interesante, son 2 empresas de aviación comercial y una de petróleos. Entonces las dos primeras sí tienen una relación, la segunda no tiene ninguna relación con la otra, y ahí vamos a ver el tema de la correlación, de la covarianza. Espero que ese material les sirva, de verdad es un gusto para nosotros compartir este material, y bueno, las personas que estén interesadas, háganoslo saber acá en los comentarios. Cualquier cosa estamos para apoyarlos, no se olviden de suscribirse y darle like, compartir. Esta información le sirve al emprendedor, al empresario y a los chicos de finanzas que ven temas o a las personas de pregrado y posgrado que ven temas de finanzas, evaluación de proyectos. Nos vemos, cuídense.